Bueno, chicos, tengan ustedes unos muy buenos días. Qué agradable estar nuevamente aquí con ustedes. eh, Nuevamente en su clase de ciencias sociales. Bueno, le damos la bienvenida a su colegio Don Bosco en línea. Bien, entonces, continuamos con el derecho básico de aprendizaje número 3. Pues, analiza los cambios sociales, económicos, políticos y culturales generados por el surgimiento y la consolidación del capitalismo en Europa. Las razones por las cuales este sigue siendo un sistema económico vigente. Hoy en día todavía funciona el capitalismo y arrancó en el siglo XVIII, XIX como causa de la revolución industrial, como producto de la revolución industrial. Entonces, de los propósitos, ya vimos el primero, donde hablamos de la revolución industrial, y ahorita pues ya vamos a hablar del segundo, vamos a hablar del capitalismo. En este propósito nos dice que hay que explicar las características económicas las características del sistema económico capitalista, lo que es la propiedad privada, la libre competencia, el capital y el consumo, y las ventajas o desventajas que trae a las sociedades que lo han asumido. ¿Listo? Entonces nos vamos a enfrascar o enmarcar en este propósito. Entonces, eh, el, para entender el propósito, pues vamos a ver el capitalismo. Entonces, ¿qué es el capitalismo? Pues el capitalismo normalmente nosotros cuando hablamos actualmente del capitalismo entendemos que es un sistema económico, ¿sí? Es un sistema pues básicamente del libre mercado donde la gente puede comprar y otro puede vender, donde hay una libre competencia, donde hay un libre mercado, donde hay un producto el cual yo cambio por dinero o sencillamente lo cambio por otro producto, ¿sí? Bueno, el hecho es que el capitalismo como tal es una demostración de lo que también se conoce como el liberalismo. Y el liberalismo pues nace en Inglaterra como una teoría filosófica. El liberalismo lo exponen en práctica en Estados Unidos desde su independencia hasta hoy y por supuesto en Francia también con la Revolución Francesa pasan como sistema económico y político el liberalismo y eso hace que el capitalismo quede enmarcado también allí y la gente pueda generar ese libre comercio del liberalismo, que el liberalismo todo el que hace libre comercio, que yo puedo comerciar lo que yo quiera, yo puedo comerciar mis productos, yo puedo vender este cero y tengo un comprador que pues, lo compro, que yo lo puedo vender, ¿sí? Yo, por ejemplo, me he preparado para ser docente, entonces pues el conocimiento, mi título, pues yo lo puedo vender, ¿sí? Entonces, de tal manera que el capital eh, trata de sobre el capital. Bueno, en este caso, en el siglo XIX, pues el capital como tal, hablábamos del tema de la maquinaria. Por ejemplo, aquí en este párrafo nos habla que las maquinarias para el trabajo representan el capital que se encuentra invertido, simboliza la propiedad privada y son manejadas por un operario. Entonces, después de la revolución industrial, ya empieza a hablarse del capital, y el capital pues es la maquinaria, claro, pero el capital también es la infraestructura, también el capital también son los recursos económicos, ¿sí? Entonces, quien tiene el capital, pues obviamente es el capitalista, pero quien tiene el capital es quien puede ser empresario. Entonces, el empresario con sus aportes económicos o de capital, o adquisición de capital, se vuelven pueden tener mercancías y obviamente pues ya ellos disponen esas mercancías en el mercado y pues hay alguien que les va a comprar. Entonces, ese capitalismo lo que hizo fue generar mucha riqueza en mucha gente y otras no tanto. Riqueza sobre todo en los que tenían capital, los que tenían empresas, los que tenían la maquinaria, los que tenían pues, bueno, el capital. Esto ya tenemos claro que es el capital. Entonces, aquí en esta diapositiva pues tenemos lo que resaltar maquinarias y la mercancía. ¿Listo? Pero también tenía otros eh, elementos, como por ejemplo el proletariado. El proletariado, palabras más, palabras menos, es el trabajador o los trabajadores.
Entonces, el trabajador o el proletariado ofrece la fuerza, la mano de obra laboral al capitalista como mercancía en cambio de una remuneración económica o forma de salario, perdón, en forma de salario. Los trabajadores se encuentran distribuidos en todo el proceso de producción y sus funciones están vinculadas con una tarea específica para optimizar el rendimiento. Entonces, eso es muy importante tener claro este párrafo, porque a partir de aquí, donde dice una tarea específica, a partir de ahí es importantísimo entender también la educación en el mundo, porque desde la revolución industrial los conocimientos se han ido especificando. Entonces, unos son industriales, ingenieros industriales, otros son ingenieros ambientales, otros son arquitectos, otros son... Cada uno ha venido desarrollando una tarea específica para servirle al capital. A partir de ahí, todo el mundo está en función del capital. ¿Listo? Bueno, aquí pues otro actor importante es el capitalista, que es el propietario de la maquinaria y quien contrata a los trabajadores. Este supervisa cada una de las etapas de la producción. Aquí miramos pues varias etapas en la producción, en la imagen, en esta imagen, algunas etapas de la producción, ¿vale? Un problema que tenía ese capitalismo es que había poco acompañamiento social, es decir, no había seguridad social, no había unos salarios de trabajo humanos, no había unos salarios dignos, pero bueno, ya ustedes van a poder seguir estudiando ese tema y van a poder juzgar desde su punto de vista. ¿Qué caracteriza el capitalismo de la propiedad privada? Es una característica básica, porque la propiedad privada, tener una propiedad privada, pues prácticamente es tener un capital. Si yo tengo una casa, eso es un capital con el que yo puedo montar una empresa, porque yo la puedo hipotecar, puedo sacar un préstamo donde hipoteca la casa, puedo arrendarla, es decir, ese capital yo lo puedo poner a producir, de eso se trata el capitalismo, tener un capital. Y el capital obviamente principal es la propiedad privada. Y la propiedad privada también nace como una característica del liberalismo, y ese liberalismo, los papás del liberalismo, que son los ingleses, los estadounidenses y también los franceses, pues le dieron vía libre pues, al capitalismo. Entonces, también hay un sistema monetario de inversiones y ganancias, pues que obviamente yo invierto X cantidad de dinero a tanto tiempo y obviamente pues yo tiene que generar unas ganancias. Entonces empieza un sistema económico y también hacen los economistas, empiezan a ver cómo es que se pueden multiplicar los recursos. También en este tema del sistema monetario, pues los países empiezan un sistema de aranceles, empiezan no porque los aranceles han existido siempre. Bueno, siempre no, por lo menos desde el año 1500 cuando llegaron aquí a América ya existían los aranceles, y los aranceles son los impuestos que tienen que pagar por entrar o salir de un país, ¿sí? Un producto. Eh, entonces, esos son los sistemas monetarios que empezaron a imponerse, digamos, pues los ingleses divinos de que el rey o la reina de Inglaterra estaban muy contentos de esa, cómo emergía la economía, porque precisamente ellos iban a beneficiar con los impuestos, con el tema arancelario. Una alta división del trabajo o una alta, bueno, la alta división del trabajo también quiere decir que es que se empezó a especificarse también cada una de las profesiones, ¿no? Eso también fue fruto de ello, repito, y producir desigualdad entre las clases sociales. Eh, en esta imagen miramos, en esta imagen miramos sobre todo esta de acá y esta de acá. Hay novelas, por ejemplo, como el mismo, hasta el mismo Frankenstein, son de esa época, como una clase trabajadora obrera prácticamente era quienes sostenían a estos otros, que eran los sirs, los doctores, los señores de la sociedad que estaban allá en sus bares, que estaban allá en sus reuniones super chic, pero todo esto era a espaldas o a costillas mejor de la clase trabajadora. En ese momento empezó a verse una diferencia enorme, abismal, entre las clases sociales en Europa y por supuesto en Estados Unidos también. Por supuesto, los orígenes, como lo había dicho, tienen unos orígenes, pues primero con la filosofía del liberalismo
John Stuart Mill y unos filósofos ingleses, que ellos ayudaron a independizar Estados Unidos, ¿sí? Las 13 colonias. Por supuesto que a los 8 días, es decir, a los 10 años, ahí nomás pegadito fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa le quitó todo el poder, anuló a la iglesia del Estado y el Estado estaba por encima de todo. Entonces también hay unas leyes, unos derechos sociales, civiles, liberales y económicos que se dieron con la Revolución Francesa. Entonces pues obviamente promueve más el capitalismo, la revolución industrial, por supuesto, porque la revolución industrial es donde empieza a verse a esa revolución de inventarse maquinarias y todo el mundo tiene una maquinaria nueva con la que van a hacer telares, con los que van a hacer ferrocarriles. Es decir, la revolución industrial lo que promueve es el capitalismo, porque la gente es capital. Consecuencias, bueno, como en este momento del capitalismo, ese capitalismo empieza a dejar tantas consecuencias en la sociedad, sobre todo en los estratos más bajos, en la gente vulnerable, pues aparece un man que se llama Karl Marx y Karl Marx escribe lo que se llama los tratados comunistas. Y lo que propone es que los campesinos, los obreros, tienen más derechos, es decir, es como que lo que invita es una mejor distribución de la riqueza, que no toda la riqueza tiene que ser para el capitalista, sino también para el proletariado. ¿Y de dónde sale ese término proletariado? Pues en los términos alemanes, si no estoy mal, si no me falla la memoria, prole es decir hijo, y pues lo único que tenía la gente de propiedad, pues el capitalista tenía capital, pues el proletariado pues tenía la prole, y la prole pues era los hijos. ¿Y los hijos para qué servían en esta época? Pues los hijos servían en esta época como mano de obra también. Sí, en estas épocas los hijos no, pues como había tanta tierra y la gente necesitaba mano de obra para trabajar o no tenía maquinaria, pues los que se reproducían, sobre todo no tanto por tanto amor o por el bailar reggaetón, ni mucho menos, sino porque necesitaban muchas manos para poder explotar la tierra. Entonces, en esas manos, pues, esos hijos eran el proletariado. Entonces, Marx, desde sus teorías filosóficas de comunistas, pues nace el socialismo, nace el comunismo, y que lo que trata es de que el proletariado es el que tiene que tomar el poder. Entonces después de eso, producto viene la Revolución Rusa, viene Stalin, la Unión Soviética, bueno, vienen muchas consecuencias de Karl Marx. Sin embargo, pues está el socialismo, el comunismo y por supuesto las economías mixtas que traen algo de Tío Sam y algo de Marx. La ejercitación. La ejercitación es, según estudiar cuál es el principio fundamental del capitalismo, eso va en el cuaderno, describe, si en el cuaderno describe las características del capitalismo. Aquí algo propositivo, ¿estás de acuerdo con que la economía debe basarse exclusivamente en el individualismo y la propiedad privada? Explica tu respuesta. Por medio de un cuadro comparativo escribe la diferencia entre capitalismo, socialismo y comunismo. Es una actividad bastante fácil. Esto, chicos, entonces esa es la actividad. Sin embargo, pues vamos a la plataforma. Por favor, no olviden por el Chiras llenar la asistencia en primer lugar, antes de cualquier cosa, la asistencia. Aquí está el saludo, va a estar este video que está grabado. Y también hay unos videos, hay videos donde ustedes pueden mirar qué es el capitalismo desde otro punto de vista. Este video se lo recomiendo mucho porque lo que hace es una apología al capitalismo, una defensa, una apología. Y aquí pues está el enlace de Educa, porque eso está en la página 64, 65 y 66 del libro digital. Obviamente tendrán que consultarlo. Aquí ya está la ejercitación para que la desarrollen en un documento de Google y finalmente pues vamos a estar conectados por videoconferencia, chicos. Entonces, no siendo más, yo les deseo que tengan un excelente día, que les vaya muy bien con esa ejercitación y que les vaya muy bien. Bendiciones, chicos. Dios los bendiga.